Elías oró fervientemente. Para conocer esta parte de la historia, de lo que dijo el apóstol Santiago, vaya conmigo a la Biblia, al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí comenzó la historia de por qué Santiago dijo que Elías oró fervientemente. En el capítulo 17 de Primera de Reyes cuenta la historia cómo comenzó. Porque siempre hay un principio, siempre hay un comienzo. Lo que nosotros tenemos que hacer es de dónde comenzó todo. Siempre hay un génesis. La pregunta es la que siempre debemos hacer. En todos los órdenes, siempre hay un génesis. ¿Me están oyendo? O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Siempre hay un comienzo o dónde comenzó. Cuando hay un problema, no mires tan solo la circunstancia del problema, sino, ¿por qué no hace una mirada interior? Fijándote, mirando por dónde comenzó. ¿Me está oyendo? ¿Dónde comenzó? Y cuando el Espíritu Santo te lleva a dónde comenzó el problema o dónde se originó, enseguida te va a llevar a encontrar la solución. ¿Me están oyendo? Pero el yo no fui, el yo no sé, el yo no... Y no sé. Eso no te lleva a ninguna parte. Es como que en la Biblia dice claramente que tiene que haber convicción de pecados. O sea que el Espíritu Santo, si te habla para otro, te tiene que convencer también de pecados personales, de errores personales. Por eso siempre dije, yo no soy de los profetas que de pronto hablan a otros, pero el Señor no le habla a uno. Porque siempre está el Dios te dijo, pero para los demás, pero para uno no le dice nada. Pues yo no soy esa clase de profeta. 35 años enseñando las Sagradas Escrituras y te digo algo. Yo creo claramente que el Señor siempre nos da una convicción. Cuando alguien tiene convicción de sus propios errores o reconoce que cometió un error, entonces el Señor te va a dar la libertad y te va a ampliar el panorama hacia cosas más grandes. Por eso te quiero decir, siempre hay un comienzo, porque de pronto, ¿cómo podemos arrepentirnos si no reconocemos nuestro error? ¿Me están oyendo? ¿Cómo el Señor puede perdonar nuestros pecados si nosotros no nos arrepentimos? ¿Me están oyendo? Por eso que es tan importante que el Espíritu Santo, que nosotros sentimos que trabaja y actúa en nosotros, entonces también tenemos que sentirlo como nos convence a nosotros, como nos habla a nosotros personalmente. Entonces, porque siempre está, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, han cambiado conmigo. Pero la pregunta del millón es, ¿tú no has cambiado con ellos? Es que no, nunca reconoce nada, ¿viste? Entonces, arrepentimiento o convicción o el génesis siempre comienza. Yo soy alguien que de pronto siempre el Espíritu Santo no solamente me llevó a reconocer mis errores, sino porque cuando yo le digo al primero que el Espíritu Santo le habla si se equivocó o no en una decisión que he tomado, es a mí personalmente. Muchas veces dije, no me dejas pasar una, Señor. Pero es a mí. Y cuando yo oigo o veo que una persona tiene convicción de pecado, de sus propios errores, y dice, he pecado, como ese hombre que se acercó al altar a sembrar y estaba orando ese publicano y el fariseo, y uno se jactaba en las cosas que hacía y el otro decía, ten piedad de mí, pecador. O sea que uno decía, yo hago esto, yo hago otro, yo soy tan bueno que no merezco esto. Pero el otro
estaba golpeándose el pecho y decía: ten piedad de mí, pecador. Eso tiene que ver con que Cristo Jesús murió por los pecadores. ¿Me están oyendo? Tiene que ver cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores y que Él cargó nuestros pecados. Murió por causa de nuestros pecados, porque la Biblia dice claramente que por causa de que Cristo Jesús cargó los pecados del mundo, tuvo que morir, porque la ley dice que toda alma que pecare morirá. O sea que la ley del Padre decía: toda alma que pecare morirá. Y por eso que el Señor cargó nuestros pecados. Pero tú y yo tenemos que poner nuestras manos sobre Él, como lo hacían antiguamente sobre el Cordero, y decir: transfiero mis cargas, mis culpas, mis pecados, me arrepiento de mis errores. Y entonces eso, el Cordero sustituto, que fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, morirá. Un inocente ocupará y morirá por tus pecados, como fue con el Señor Jesucristo. Pero no solamente tenía que morir, tenía que derramar su sangre. Y fue así que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando la Biblia dice, que la ley del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que ahí cumplió. Pero ¿qué tenía que hacer el pecador? Arrepentirse, de poner sobre él, tirar sobre él. Dice la Biblia: echad sobre él vuestras cargas, vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, siempre hay un génesis, siempre hay un comienzo. Uno tiene que ir hacia donde sucedió. Tiene que espiritualmente, mentalmente, imaginariamente retroceder. Dime: Señor, llévame al momento que lo hice, para poder arrepentirme con claridad y no decir no sé. Por ejemplo, el personaje que te voy a hablar, que tiene un nombre muy especial: Acab, rey de Israel, que se casó con Jezabel, una pagana, o sea, una mujer incrédula, una bruja, porque adoraba a otros dioses, una sacerdotisa de Acera, de pronto adoraba a otros dioses. Y Acab adoraba al Dios de Israel, pero de pronto le permitió, como se casó con esta mujer, Jezabel, permitió que ingresara el culto pagano o la adoración a otros dioses en la tierra misma de Israel. Y algo pasó. Vio que la Biblia dice claramente: toda maldición, la maldición no viene sin ninguna causa. Toda maldición viene por una causa. Siempre hay un génesis, siempre hay un comienzo. ¿Dónde comenzó? ¿Me están oyendo? ¿Dónde comenzó? Y todo lo que le pasó a Israel en los días de Elías, en el tiempo de Acab, que te digo, Acab tiene un hermoso nombre. Se lo conoce más como que fue manipulado por su mujer, pero en realidad el nombre de Acab significa amigo y compañero de su padre. Era un significado hermoso: amigo y compañero de su padre. ¿Me están oyendo? Mira que te digan Acab, que eres amigo, compañero de tu Padre Celestial. Pero ahora te voy a decir bien cómo era el nombre de Acab en hebreo. Pero mira lo que pasó. Dice que en el capítulo 17 de Primera de Génesis, Elías Tisbita era uno de los moradores de Galaad y dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Según el apóstol Santiago, pasaron 3 años y 6 meses de que no llovió una gota. Desde el día en que un hombre de Dios y que un profeta verdadero de Dios dijo las palabras. Y sigue. Yo quiero que vayas conmigo al capítulo 18, el versículo 17. Por falta de lluvia hubo hambre. O sea, todo tiene una correlación, unas consecuencias, siempre cosas.
Y lo que se le ocurrió decir a Acab era que Elías era el que tenía la culpa. Y Acab le dijo a Elías, en el capítulo 18, verso 17 de Primera de Reyes, Acab vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? La palabra turbar significa, es una palabra hebrea que significa akar. Se llama o se lee así, akar. Significa revolver agua, o sea, revolver algo. Acab le estaba diciendo: eres tú el que revuelve las cosas, el que está provocando una revuelta. Por eso está todo así, porque tú revuelves todo. Eres tú. Ese era Acab, el que se casó con alguien que no tenía que casarse. Y dejó entrar a Israel el culto pagano. Guay con todo esto, ¿no? Pero también la palabra akar, turbas, akar, significa perturbar, o afligir. O sea que Elías era, según Acab, era el que estaba afligiendo a Israel con todo, la sequía, el hambre, el despiole que había por allá, bueno, todo lo que estaba pasando en Israel. No era él, sino era Elías. Para Acab era Elías. No es una historia nada de nuevo. Siempre le echan la culpa al otro. Pero mire, también akar o turbar, eres tú el que turbas a Israel, eres tú el que agrava a Israel, que agrava todo, eres tú el que alborota, eres tú el que atormenta, eres tú el que está causando tal turbación. Y Elías rápido le dijo, verso 18, ¿no soy yo? Yo no he turbado a Israel, no he revuelto nada, no he afligido a Israel, yo no te he afligido, yo no te he alborotado, yo no te he atormentado, yo no he turbado a Israel, dijo Elías, sino tú y la casa de tu padre. Y ahí viene lo que dice la Biblia, mire. ¿Por qué? Te dije, siempre hay un génesis. Siempre hay un génesis. En toda enfermedad también siempre hay un origen. ¿Me están oyendo? Algunos médicos científicos dicen que siempre, por ejemplo, hay una clase de enfermedad que por provocar el organismo algún desajuste, se despierta una enfermedad que no quiero nombrar. ¿Me están oyendo? Pero eso dicen los médicos y los científicos. O sea que siempre hay un origen, siempre hay un génesis, o dónde comenzó. ¿Me están oyendo? Entonces, Elías le dijo, no soy yo el que turba o aflige a Israel, el que revuelve todas las cosas, el que perturba a Israel, el que aborota a Israel, el que atormenta a Israel, eres tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Dejando los mandamientos del Señor tu Dios y siguiendo a los Baales. O sea, a otro Señor que no es tu Señor. O sea, ¿cómo y cuál o quién realmente originó todos estos problemas en Israel? Acab y la casa de su padre. ¿Por qué? Porque dejaron los mandamientos del Señor. Vio que la Biblia dice claramente, el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, que por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, originalmente no dice maldad, dice anomia. Anomia quiere decir desobediencia a los mandamientos, o desobediencia a la ley, o haber dejado la ley. Anomia. Entonces, por haber el amor, la maldad se multiplica porque han dejado los mandamientos del Señor, siguiendo a otros señores, Baales. Entonces Elías,
a pesar de que le da esta palabra, y dije, bueno, le dice a Acab, envía ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal. Siempre los predicadores hemos nombrado 450, pero me encontré que hay 400 más, o sea, 850 había. Eran 450 de Baal y 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea que no es nada nuevo debajo del sol. Estos estaban ahí comiendo de la mesa de los hijos de Israel. Y encima eran 400 falsos profetas, más sumado 450 profetas de Baal. ¿Quiénes son estos dos? Baal era uno de esos dioses cananeos. ¿Y quién era Acera? La mujer, la esposa. Uno para el otro, ¿verdad? Pero mire, pasó, yo quiero avanzar en esta noche. Elías ora por la lluvia. Después de 3 años y 6 meses, Elías vuelve a orar. Y aquí quiero entrar en esta noche con esta palabra. Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió al monte Carmelo, postrándose en tierra. Puso su rostro entre las rodillas. Mira, te lo voy a mostrar. Algo así. Yo te pregunto, ¿cuánto lo hacen? Pero quieren respuestas. Quieren que el Señor oiga. Quieren que el Señor responda. ¿Cómo oró Elías? No solamente oró de esa manera, sino que también oró con tal intensidad, tan ferviente fue su oración, que conmovió los cielos. Y dijo a su criado, sube, mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decirle, vuelve 7 veces. Hablando de ser perseverante en la oración y delante del Señor y en lo que estoy haciendo. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, prepara tu carro, desciende, o se engancha tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino hacia Israel y la mano del Señor vino sobre Elías, la cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Te lo paso en limpio esto. El versículo 45 dice, según otra versión bíblica, poco después el cielo se oscureció de nube y se levantó un fuerte viento y se desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Y entonces el Señor le dio una fuerza tan extraordinaria a Elías que quien sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. En otras palabras, Elías le ganó a los carros de Acab. Por eso dice Santiago, capítulo 5, verso 17, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, oró con fervor para que no cayera lluvia, y la lluvia no cayó durante 3 años y medio. Más tarde volvió a orar de la misma manera y el cielo envió su lluvia y comenzó a dar cosechas. ¿Qué te faltaría entonces para que de pronto, si tú tienes una gran sequía sobre tu vida o sobre tu economía, qué te faltaría entonces? Te faltaría que vuelvas a orar como Elías oró, que clames como Elías clamó, porque ahí está el secreto bíblico. Pero tuvo una ferviente oración. Él oró y la lluvia volvió a caer y la tierra comenzó a dar sus cosechas, sus frutos. Según otra versión bíblica, Reina Valera seguro, Santiago 5, 17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Volvió a orar fervientemente y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos.
La palabra oró originalmente significa suplicar. Suplicó. Ahora, hazte la idea. Te voy a ilustrar esto. ¿Cómo es suplicar? No, por favor, Señor. ¿Cómo es suplicar? ¿Cómo entiendes que es suplicar? ¿Crees que suplicar es, bueno, si quieres dámelo, si no, no me lo doy? ¿Cómo crees que es suplicar? ¿Cómo entiendes que es suplicar? No estoy hablando de suplicarle a un ser humano. Te estoy hablando de suplicarle al único, al Dios Todopoderoso. ¿Cómo entiendes que es suplicar? Te has olvidado hasta lo que es suplicar. Sí, en un tiempo orabas tan fervientemente que clamabas y caían lágrimas de tus rostros y de pronto hoy no cae una gota. ¿Cómo entiendes que es suplicar? Una mujer o un hombre que de pronto la pareja le dice, te voy a dejar. ¿Cómo crees que va a suplicar? No me deje, por favor, me muero. No se murió nada. Me muero. Si no estás, me muero si no estás. Me acuerdo de una canción. ¿Cómo crees que suplicar? ¿O crees que suplicar es, si te querés, andate. Ahí tienes la puerta. ¿Te tengo atado? No. Eso no es suplicar. Tal vez es orar, hablar. Porque ¿sabe qué es orar? Hablar. Pero suplicar es otra cosa. ¿Me están oyendo? Suplicar, le suplicó a aquella madre que le dijo a Salomón, la verdadera madre. Porque saben la historia, ¿no? De la sabiduría de Salomón. Una madre durmiendo aplastó a su bebé. Como no se dio cuenta, la criatura murió. Pero estaban juntas en esa habitación o en esa casa. La que mató al bebé se despertó y vio que la otra estaba durmiendo y de pronto el bebé estaba vivo. Y lo cambió. Y dijo, no, este es mi bebé. Entonces Salomón dijo, muy bien, como las dos se peleaban, no, yo soy la madre. Alguien tiene que decir la verdad. Entonces dijo, traigan una espada. Vamos a partir el bebé por la mitad. Y ya que las dos son la madre del bebé, una parte para el otro, otra parte para el otro. La verdadera madre dijo, no, mi rey, no. Dáselo a ella. Pero la otra, que no era la madre, que lo parió. Porque esa verdad. Dijo, hazlo. Como que no le importaba. ¿Entiende cuál es? ¿A quién respondió el rey? ¿A quién le dio la criatura el rey? No se la dio a la fría, a la de pronto a la que no le importaba un pepino, la criatura. Total. Pero la verdadera madre le suplicó al rey, no la mates, dáselo a ella. Entiéndete, quiero ilustrar un poco lo que es suplicar. ¿Me están oyendo? Pedir, orar, hacer una oración, adorar. Eso significa, eso es lo que Elías hizo. Oró, suplicó, hizo la oración, pidió. Pero generalmente se entiende que orar es pedir nada más. No, orar es hablar con Dios. ¿Cuánto haces que no hablas con Él? Pides, pedir, no es tan solo la oración. Tal vez es una parte, pero la verdadera significado de la oración es hablar, suplicar, adorar. Y cuando lo añadimos a que Santiago dice, porque este es el secreto, ¿por qué Elías en un tiempo oró de esa manera y los cielos se cerraron? Y después oró de nuevo y los cielos se abrieron. El secreto está en
En Santiago 5:17, y Elías oró fervientemente. De nuevo, la palabra ferviente es una palabra que tiene tres significados. Uno es pasión, intensidad y también emoción. ¿Me está oyendo? O sea que tres cosas. Fervientemente Elías oró de tal manera que tuvo pasión. Oró de tal manera que tuvo intensidad en la oración. Oró de tal manera que tuvo emoción. Te emocionas por un gol que hace tu ¿qué sería? Equipo favorito. Iba a decir cuadro. Qué viejo tono. Pero, ¿por qué no pones esa emoción también en la oración? Y vas a ver que la respuesta a tu oración vendrá. Esto fue cuando los cielos se estaban negando a producir lluvia. Elías oró para que la lluvia llegara. Nada sucedía hasta que oró fervientemente, con pasión, con intensidad, con emoción. Fervientemente se puede describir cómo se siente una persona cuando actúa o cómo habla. Fervientemente creía en su sueño de ser escritor y no se rendía ante las dificultades. Fervientemente defendió su punto de vista en un debate y convenció a todos de su posición. Fervientemente declaró su amor y le pidió que se casara con él. Por ejemplo, fervientemente también puede usarse para modificar otros objetos o adjetivos al verbio sustantivo para darle fuerza o énfasis. O sea que la palabra ferviente es darle fuerza, énfasis. Hay ejemplos como que era una mujer ferviente religiosa y dedicaba su vida a la oración. Estudiaba fervientemente todos los días para aprobar el examen. Pero ¿cómo estudiaba? Quemándose las pestañas, ¿verdad? Fervientemente, con pasión, con deseo, con intensidad. Por ejemplo, ferviente también se puede describir, tenía un ferviente deseo de viajar por el mundo y conocer culturas. Pero yo te profetizo hoy que aunque tú no veas nada hoy, aunque tus ojos no vean nada aún, aunque de pronto no veas nada, que ni una gota de bendición, ni una gota de lluvia, quiero decirte que vendrá de repente la lluvia vendrá, de repente la bendición caerá, de repente en el nombre de Jesucristo de Nazaret, algo poderoso sucederá. Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Eso es lo que oía. Si oyes palabra de Dios, tú vas a tener esa oración. Si oyes palabra de Dios, tú vas a tener esa intensidad en la oración. Pero si oyes palabras que te envenenan, tú no vas a tener intensidad en oración. Vas a carecer de intensidad en la oración. Vas a carecer de orar fervientemente. Por lo tanto, de respuestas también. Pero si de pronto tú le comienzas a dar, tú comienzas a entrar en esa intensidad. Si comienzas a oír palabra de Dios, como la Biblia dice, la fe viene por el oír. Y el oír palabras de Dios. ¿Me están oyendo? Cuando más palabra de Dios oigas, más fe vas a tener. ¿Cuántos dicen amén? Y dijo a su criado Elías, mientras él se postró sobre sus rodillas, con su rostro entre sus rodillas, y le dijo: sube y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo: no hay nada. Y volvió a decirle: vuelve, escuche bien esta parte. Vuelve 7 veces. Eso es lo que siempre leímos en Reina Valera. Pero como yo soy un investigador de las Sagradas Escrituras, yo voy a la original. Y entonces encontré que esa palabra vuelve 7 veces. ¿A dónde? A esa esquina. La palabra original es Paam, que significa esquina.
vuelve 7 veces a esa esquina. Porque él subía al monte, debe ser una esquina del monte. Vuelve 7 veces a esa esquina. Vuelve 7 veces a esa esquina. ¿Cuántas veces has vuelto a esa esquina a orar? Oraste una y como el Señor no te respondió, no oraste más. 7 veces, vuelve a esa esquina. Y la mano de Dios vino sobre Elías. Ciñó sus lomos, o sea, se puso, o sea, sujetó el cinturón y corrió delante de Acab. Corrió de tal manera que llegó primero que Acab. La Biblia dice que la mano del Señor vino sobre Elías y le dio velocidad. Escuche bien esto. Si no has visto una gota de agua en 3 años y medio, si no has visto una gota de bendición, una gota de esperanza, una gota de gloria, una gota de sanidad, algo poderoso está por pasar en esta noche. El Señor te va a dar, si tú oras como Elías, el Señor te va a dar velocidad, porque los que oran como Elías de esa manera, el Señor les dará felicidad es una, pero estoy hablando de velocidad, porque dice que corrió de tal manera Elías que le ganó a Acab y a sus carros de a caballos. Según se entiende, los grandes entendidos en la materia dicen que afirman que el caballo, excepcionalmente en circunstancias muy específicas, pueden correr hasta 85 kilómetros por hora. Lo normal es 50 kilómetros, pero hay caballos de competición que llegan a alcanzar 70, 76 kilómetros y pueden en estado excepcional, como yo lo pongo ahí, como televisión lo está explicando. No voy a decir cómo. 85 kilómetros por hora. O sea, ¿a qué velocidad corrió Elías? Cuando la mano de Dios vino sobre él. ¿Sabe qué es la mano de Dios? El Espíritu Santo. ¿Tú lo tienes? Si lo tienes, Él te va a dar esa velocidad si oras como Elías para alcanzar tus sueños. Tal vez no has visto una gota de bendición en 3 años y medio o de prosperidad. Tal vez tiene los cielos cerrados sobre ti. Pero dice la Biblia que Elías oró fervientemente con intensidad, con fuerza, con ímpetu. Y los cielos se abrieron. Y antes que la lluvia comienza a caer, él le ganó a los carros de Acab, a los caballos. O sea que Elías corrió 85 kilómetros, hace 50 kilómetros, le ganó a los carros. El Señor te va a dar la velocidad para alcanzar tus sueños. El Señor te va a dar la velocidad para alcanzar las cosas que han sido inalcanzables para ti. La mano del Señor te va a dar esa velocidad para pasar aún a los carnales incrédulos. Acab era un carnal. Pero de pronto el Señor le dio la velocidad a Elías para alcanzar sus sueños. Si los cielos están negándose a producir lluvia sobre tu vida, la Biblia dice que Elías oró fervientemente para que llegara esa lluvia. Y sucedió. Con esto termino. Yo te profetizo hoy delante del Señor. Tal vez no estás viendo nada. No ves una gota de esperanza. Ves problemas tras problemas. Dificultad tras dificultad. Tal vez tus fuerzas se están acabando. Elías tenía sus años ya. Elías no era el mismo. Sin embargo, quiero decirte, quiero darte esperanza en esta noche. La mano de Dios vino sobre Elías. Y lo que no de pronto logró en 3 años y medio, lo logró en un momento, solo en un momento, en una carrera. Cuando la mano de Dios vino sobre él, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, corrió y le ganó. Le ganó a Acab y sus caballos.
Yo no sé cómo tú te encuentras en esta noche, pero una lluvia de repente vendrá sobre ti. Y el Señor no solamente te va a dar esa bendición, que produzcan frutos, tu vida produzca frutos. Tal vez 3 años y medio que de pronto no ves una cosecha bendecida. No te sientes gozoso de lo que has sembrado. Todavía no ves el resultado de tus siembras. Pero viene una lluvia. Viene una lluvia, yo no sé cuánto están escuchando. Viene una lluvia de parte del Señor que le va a dar fuerza a esas cosas que tú has sembrado. Y lo que no se logró en 3 años y medio se va a lograr en unos momentos, en unos meses, en unos días. El de Elías le ganó a los carros, tú le vas a ganar a las circunstancias. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos en esta noche. Yo no sé cómo te encuentras. Tal vez con un montón de cosas, con un montón de pensamientos, pensando que el Señor no te responde, que el Señor no te habla, que el Señor no te contesta, que no hay respuesta, que pasaron tiempos, que pasó el tiempo. Y tú sabes que el tiempo pasa y no nos espera. Y no tiene la misma fuerza y vitalidad que antes. Tu cuerpo no es el mismo. Y sabes lo que está pasando es que tal vez te encuentras en ese momento como Elías sin ver nada. Nada pasaba. Él estaba en la misma situación. Era parte del barco, era parte de ahí, de Israel. Él estaba como todo lo demás. Tal vez este es el momento de decirle: Señor, yo no sé. Cualquier cosa que yo haya hecho, díselo. Perdóname. Perdóname por no hacer lo que dice tu palabra. Perdóname por angustiar a tu Espíritu Santo. Pero sabes, hoy el Señor te está diciendo: la mano del Señor viene sobre ti. La mano del Señor viene sobre ti. El Espíritu Santo viene sobre ti. Te va a dar tal velocidad en estos tiempos. Tal velocidad que lo que no lograste en 3 años y medio, lo vas a lograr en unos momentos, en unos días o en unos meses. Pero yo quiero que en esta noche le diga: Señor, suplícale, te ruego, Señor, suplícale. Él no pasó por alto las lágrimas de María. A Marta la reprendió. ¿Cómo habrá dicho: Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto? Pero María estaba a los pies del Señor. María estaba llorando allí. Y dice la Biblia que Jesús vio sus lágrimas y se conmovió por el llanto de María. Tal vez lo que te falta para que el Señor te dé respuesta es que te quebrantes en llanto delante del Señor. Es que llores delante de Él. Es que derrames tu alma delante de Él. Porque tus oraciones han parecido tan frías que Él no las has querido escuchar. Pero en esta noche, ¿por qué no oras como oró Elías? ¿Por qué no oras como oró María? Porque por las lágrimas de María el Señor dijo: ¿dónde lo pusieron? ¿Entiendes? Un rey también se equivocó. Nadie está libre de equivocarse. Ni tú, ni yo, nadie. De cometer pecados. Y ese rey, en el tiempo de Isaías, se enfermó. Se enfermó tan grave que
que Isaías va a verlo. Y el Señor le dice, llévale una masa de higo y ponla sobre la llaga del rey. Pero ¿sabes? Cuando Isaías va a verlo y hablar con este rey, le da una palabra tan terrible y que le dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Sabe qué hizo ese rey? Ese rey no le dijo, ¡hey, tan dura es tu palabra! Yo esperaba una palabra de consuelo. Ese rey lo único que hizo fue volverse contra la pared, o hacia la pared, y comenzó a orar. Y comenzó a orar y comenzó a decirle, Señor, acuérdate que he caminado todos estos años sin integridad. He hecho esto delante de ti. Y él lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando Isaías iba pasando por el patio de la casa del rey, el Señor le dice, vuelve y dile al rey, he visto sus lágrimas. Yo he visto sus lágrimas. ¿Qué vio? Sus lágrimas. ¿Estás entendiendo qué vio? El Señor vio sus lágrimas. Porque aquel rey lloró delante del Señor. Lloró con tanta pasión, suplicó al Señor. Señor, acuérdate. ¿Qué tendrías que hacerle acordar al Señor? Dile, ¿qué tendrías que hacerle acordar? Él quiere ver tus lágrimas, no tu frialdad. Quiere ver tus lágrimas. Y Él te responderá, he visto tus lágrimas. Hoy el Señor te dice, yo he visto tus lágrimas. He aquí, te añado días y años de vida. Porque si pensabas que ibas a morir, el Señor te dice, yo te añado años de vida. Años. Yo te añado bendiciones. Yo te añado salud. Años de salud. Años de felicidad. Años de paz. Años de prosperidad. Pero ¿cuál es tu oración? El secreto está en Santiago 5:17. Míralo, léelo una vez más. Yo he visto tus lágrimas, te dice el Señor. Levanta tus manos al cielo, por favor. Tal vez te dice, yo estoy cansado, estoy luchando, tantos años luchando, Señor. Los años no nos esperan. Pero el Señor le dio tal unción. La mano del Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo vino sobre él y le dio velocidad. Yo te estoy profetizando en esta noche que Él te va a dar una velocidad para alcanzar nuevas temporadas. Tú pensabas que tu temporada se terminó, pero el Señor te va a dar una habilidad y una gracia para alcanzar lo que no alcanzaste en 3 años y medio. Te va a dar una fuerza para lograr lo que no lograste en 3 años y medio. Te va a dar algo sobrenatural para que alcances tu sueño en forma sobrenatural como no lo pudiste alcanzar humanamente. Habrá alguien aquí en esta noche que tal vez quiere decir, suplicarle al Señor. Señor, tienes razón, Señor. Soy débil. Hice cosas que tal vez no tendría que hacer. Ven, yo quiero que vengas aquí. Tú que me estás mirando. Tú que me estás escuchando en cualquier parte del mundo.
Ven al Señor. Suplícale a Él. Él te va a dar la respuesta que todavía no has tenido. Él te va a dar la solución que todavía no has alcanzado. Ven. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que con lágrimas le puede suplicar al Rey de Reyes y decirle: Señor, ten piedad de mí, soy un pecador? Ven acá adelante, vamos a orar, vamos a orar.